Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral y en esta presentación vamos a hablar sobre una región topográfica profunda de cabeza como es la faringe. Los objetivos de esta presentación es describir los límites y las partes de la faringe, describir su contenido, la relación que tiene con las regiones laterales de la faringe y regiones profundas de cabeza, como son los orígenes y las funciones de los músculos del paladar blando, y finalmente exponer algunas comunicaciones e importancias clínicas para el quehacer de la profesión dental. Bien, primero que todo, la faringe es un tubo, ¿ya? Es un tubo que se origina a la base del cráneo y termina a nivel del cartílago tiroides. Es un tubo abierto hacia anterior, ¿ya? Que comunica en tres partes: en la fosa nasal, en la cavidad oral y en la laringe. Este tubo presenta una longitud de entre 13 a 15 centímetros, con una extensión mayor transversa de 4 a 5 milímetros en la porción superior y de 3 a 4 centímetros en la porción inferior. Este tubo abierto hacia anterior es un tubo donde sus capas están formadas por músculos, los músculos de la faringe, y que su contracción va a ser un movimiento peristáltico, donde el bolo alimenticio, que pasa desde la boca hacia atrás, continúa luego hacia el esófago. Las partes de la faringe son tres. Una, la porción más superior, que es más ancha y más abierta, que es la nasofaringe. Luego tenemos una porción que va desde el paladar blando en sentido horizontal hasta el cartílago, hasta la epiglotis, también una porción descendente, que es la orofaringe, y luego la porción desde la epiglotis hacia el cartílago tiroides, en su vértice superior, como es la laringofaringe o hipofaringe. Las capas, la faringe, como hemos visto, es un tubo abierto hacia anterior, presenta capas, siendo la capa más interna, siendo una capa de tejido mucoso, epitelial, ¿ya? Que presenta las mismas características que la mucosa oral. Luego tenemos una capa, un tejido fibroso llamado fascia faringobacilar, la porción más superior, donde se van a originar e insertar a su vez los músculos esqueléticos de la faringe, para finalmente cubrirse una capa, una última capa serosa que permite el movimiento libre de esta faringe en los movimientos peristálticos cuando se produce la deglución. Bien, aquí vamos a ver las tres, cómo está conformado la faringe. Bueno, podemos ver aquí en la imagen de la derecha cómo están formados los músculos de la faringe. Primero que todo, el origen de esta musculatura faringe se produce acá en la base del cráneo, en una fase llamada fascia faringobacilar. Esta fascia faringobacilar presenta su origen en la línea mediana, aquí en el tubérculo faringio, que se ubica en el cuerpo de hueso de la unión del hueso esfenoide con el occipital, la articulación esfeno-occipital. Luego esta fascia faringobacilar se dirige hacia el lateral hasta ubicarse aproximadamente a nivel del borde medial de los procesos pterigoides, para luego dirigirse hacia anterior y finalmente articularse en el borde posterior de la lámina medial del proceso pterigoides. Desde ahí se origina esta fase faringovacilar, y como vemos en la imagen, el músculo que está formando a la faringe son principalmente tres: de superior a inferior, el músculo constrictor superior, luego el constrictor medio y finalmente el constrictor inferior. El constrictor superior de la faringe tiene una forma cuadrangular en el rafe medio que se presenta en esta fase faringovacilar, y sus filas van a dirigirse, como se ve en la imagen acá, hacia adelante para insertarse en este rafe llamado rafe pterigomandibular. Recuerden que este rafe pterigomandibular a su vez se origina desde el proceso pterigoides hasta la cara medial de la rama de la mandíbula, ¿ya? Siendo para ello recordar que es el punto de inserción del músculo buccinador. Por lo tanto, el músculo buccinador y el músculo constrictor superior de la faringe son fundamentales para la primera fase de la deglución, de llevar el bolo alimenticio hacia la faringe. ¿Ok? Es el músculo constrictor superior de la faringe.
Luego vamos a ver el músculo constrictor medio, que tiene forma de rombo y que a su vez cubre en su porción superior al músculo precedente. Este músculo constrictor medio tiene forma de rombo, se origina en este rafe medio y sus fibras se dirigen hacia lateral, insertándose en dos porciones, una en el asta mayor del hueso ioides y otra en el asta menor. ¿Ok? Ahora, finalmente, el constrictor medio está cubierto por, finalmente, el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿ya? Que a su vez presenta dos porciones, una porción tiroidea, ¿ya? Y una porción cricoidea, ¿ya? Estas porciones tiroideas y cricoides, ¿ya? Son netamente por el lugar de la inserción de estas, ¿ya? En la cresta lateral del cartílago tiroides y el arco posterior y el cuerpo del cartílago cricoides. Como ven en la imagen, el constrictor inferior cubre al constrictor medio y a su vez el constrictor medio cubre al constrictor superior. Entre las inserciones de los músculos constrictores se forman estos hiatos, ¿lo ven? ¿Ya? Siendo el más relevante el hiato superior, donde pasan estos músculos que son del proceso esteloides, es el estilofaringio, ¿ya? El estilofaringio que va a permitir el ascenso de la faringe cuando nosotros producimos la deglución. Bueno, en esta imagen podemos observar también una disección, observándose cómo la faringe se abre en sus tres porciones, la porción superior, llamado nasofaringe, media orofaringe y finalmente la laringofaringe. En la nasofaringe podemos ver que la apertura anterior corresponde a las coanas. ¿Se acuerdan? Las coanas están formadas por el tabique nasal hacia la medial y hacia el lateral, formado principalmente por el ala medial del proceso pterigoides, y aquí el contenido de esta pared lateral de la nasofaringe encontramos tres estructuras principalmente. Primero, la tuba auditiva con su cartílago auditivo, ¿ya? O también llamada antiguamente la trompa de Eustaquio. Esta tuba auditiva comunica, ¿ya?, las cavidades nasal con el oído medio, regularizando las presiones. Pero miren lo importante que aquí esta tuba auditiva presenta el origen de músculos, como es el músculo salpingo faringio, salpingo viene de cartílago, ¿cierto? O tuba, de tubo hacia la faringe, y aquí es dos músculos, un músculo llamado constrictor del velo del paladar y otro músculo llamado elevador del velo del paladar. ¿Ok? Entonces, en la pared lateral tenemos la tuba auditiva, el cartílago, la tuba auditiva, el elevador del velo del paladar, ¿ya? Y el tensor del velo del paladar que se encuentra más hacia anterior, ¿vale? También vemos que en esta porción se origina la paladar blando, y el paladar blando está formado principalmente por una vaina que se inserta en los procesos palatinos, ¿ya?, del hueso palatino, y también parte de la ala medial del proceso pterigoides. Luego hacia abajo vamos a tener la orofaringe, que como ven acá tenemos la cara posterior, ya la raíz de la lengua, y cómo se van a generar estos caminos cuando se produce la deglución, cuando el bolo alimenticio se va hacia atrás, ¿ya? Pasa por estos caminos, ¿ya? Cuando la epiglotis cierra, ¿cierto?, finalmente la laringe, ¿ya? ¿Se acuerdan que este espacio se llaman las valléculas, ¿ok? Y finalmente la laringofaringe, que corresponde al espacio más fino de nuestra faringe, que va a coincidir más hacia inferior con el esófago propiamente tal. Parte de la orofaringe corresponde al límite posterior de cavidad oral. Aquí podemos ver la imagen cómo observamos el pilar palatogloso junto a la úvula y la tonsila palatina o amígdala, ubicado en el espacio que entra entre los pilares palatogloso y palatofaringe. Y en el fondo podemos ver la pared posterior de la orofaringe en esta región. ¿Ok? Entonces, nosotros como dentistas podemos explorar la pared posterior justo de la orofaringe. Y el contenido de este paladar blando es principalmente el músculo de la úvula, la vaina, ¿cierto?, de este paladar blando, los músculos palatoloso, palatofaringio, el tensor del velo y el elevador del velo. En esta imagen podemos observar un esquema de cómo está conformado el paladar blando. Tenemos primero esta vaina que está originándose desde el borde posterior de procesos palatinos,
procesos horizontales del palatino, el músculo tensor del velo del paladar, el músculo, elevador del velo del paladar, músculo tensor del velo del paladar que se refleja en el gancho del proceso pterigoides, ¿ya? Y como ahí está la tuba auditiva. Esa es la explicación anatómica del por qué cuando se le eleva el paladar blando, cuando deglutimos, se abre la tuba auditiva, puesto que el origen de estos músculos está dentro de la porción cartilaginosa de la tuba. ¿Ok? En este esquema vamos a ver nuevamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos el músculo elevador del velo del paladar, el tensor del velo del paladar, el músculo peristafilino, ¿cierto? Estafilino faringio, ¿ya? Y bueno, y cómo se forma este riel, ¿ya? Que se ve impedido en aquellos pacientes que presentan una fisura labiopalatina, ¿ok? Otro esquema demuestra una visión inferior del origen del paladar blando, del músculo de la úvula, el músculo elevador del velo del paladar, que se origina en la base del cráneo, porción cartilaginosa y ósea, el músculo tensor del velo del paladar, que se origina en la fosa escafoidea, ¿se acuerdan? Por la base del proceso pterigoides y se refleja en el gancho del proceso pterigoides, ¿ok? Esa es la función que presenta acá. Finalmente, el mismo esquema, ya de una vista posterior de la nasofaringe, vemos nuevamente las coanas, tabique nasal, concha nasal superior, media, media e inferior, ya el músculo, nuevamente el elevador del velo del paladar, el tensor del velo del paladar, el músculo de la úvula y hacia el lado bajo el músculo palatofaringio. ¿Ok? Continúa esta porción, el músculo constrictor superior que se va a insertar en el rafe etérico mandibular. Y bien, ok, vamos ahora a hablar brevemente de los espacios que están por lateral de la faringe. Los espacios que están por lateral de la faringe comparten territorio en profundidad con la región infratemporal. ¿Ok? Entonces vamos a hablar el contenido, es parte de la región infratemporal, pero vamos ahora a dividir este espacio según faringe como tal. Pues aquí tenemos un esquema de Testit donde podemos observar la pared medial de la región infratemporal, la faringe como tal, los procesos pterigoides, el origen del músculo pterigoideo medial, hacia posterior la proyección medial de la glándula parótida, hacia anterior límite de la tuberosidad maxilar, cara posterior del hueso malar, y por el lateral tenemos la rama de la mandíbula y lugándose la inserción hacia medial del músculo pterigoideo medial, parte del músculo temporal y el músculo massétero por superficial. Ahora, el contenido de esta región es lo que se va a describir como la región laterofaringea. Aquí tenemos esta región, ¿ya? Que es parte de la región infratemporal, repito, y esta región laterofaringea la vamos a dividir en dos, dependiendo de esto, el proceso estiloides y los músculos que ahí se originan, el músculo estiloideo, estilogloso y estilofaringeo. De este proceso estiloides va a haber una vaina hacia medial, ¿ya? Uniéndose esta vaina que cubre estos músculos estilios con la vaina, la fascia que cubre la faringe, la fascia perifaringe. Esta aleta se llama aleta lateral de la faringe y va a dividir un compartimento llamado preestilio y un compartimento retroestilio. ¿Ok? Entonces, la región laterofaringea se divide en una región preestilia y una región retroestilia. ¿Qué contiene estas regiones? Bueno, en la región preestilia, como ven en la imagen, vamos a encontrar principalmente la logia parotidia, la celda parotidia. Vamos a encontrar los músculos músculos pterigoideos lateral y medial. Vamos a encontrar el paso de los troncos nerviosos, principalmente el nervio mandibular. Vamos a encontrar la arteria maxilar con todas sus colaterales, una porción más superior, ¿ya? Y básicamente los pasos de los nervios que van hacia la región de piso de boca. ¿Ok? ¿Qué encontramos en la región retroestilia? Básicamente los grandes vasos, la carótida interna y la yugular interna, acompañando un paquete llamado paquete vasculo-nervioso profundo de cuello, que vamos a encontrar en el nervio glosofaringeo, vago, espinal y el hipogloso. ¿Ok?
Vamos a ver ahora qué más encontramos en la región ya retroestilia. Bueno, ahí encontramos una parte ya de los músculos prevertebrales y parte de los músculos laterales de cuello, como son los escalenos, ¿cierto? Espleen en la cabeza, espleen en el cuello, que están en la región más posterior. Ahora, importante saber que por detrás de esta faringe, recordar los músculos constructores medio superior, medio inferior, va a haber un espacio llamado espacio retrofaringio que va a estar limitado por la fascia perifaringia y miren por favor un tabique llamado tabique sagital que va desde el espacio de la fascia perifaringia hacia una fascia llamada fascia prevertebral que va a cubrir y separar los músculos prevertebrales. Este tabique sagital va a dividir este espacio llamado espacio retrofaringio o también llamado espacio prevertebral. ¿Qué importancia tiene este espacio? Comunica hacia inferior con el mediastino medio y su contenido, que es especialmente el pericardio y el corazón. Otro esquema de Rouvier, lo mismo, en distintos segmentos, ¿ya? Vamos a ver un segmento más, este a la izquierda, un segmento más superior. Vamos a ver la tonsila o palatina. Vamos a ver, aquí está la aleta faringia, ¿ya? El tabique sagital y el componente estilo. Aquí estaba marcando el músculo estilofaringio, pero básicamente que aquí está el proceso estilio con sus tres músculos, estilo faringio, estilo gloso, estilo ioideo, y generando una región retroestilia, dando principalmente los vasos arteria carótida interna, yugular, nervios noveno, décimo primero y décimo segundo, y algo obviamente los troncos simpáticos del sistema de la cadena paravertebral. ¿Se acuerdan de eso? El sistema, cómo se distribuye el sistema simpático y parasimpático de la cabeza. También encontramos algunos linfonodos de cuello, que son linfonodos profundos. Y en la región preestilia vamos a ver principalmente la proyección de la glogia paratidia, los músculos esterigoideos y la distribución de todos estos nervios que van hacia piso de boca y otras regiones de cuello. El mismo esquema, pero una porción más inferior. Vamos a ver cómo se encuentra ya la rama de la mandíbula, la región preestilia con la glándula parótida, con su contenido, recordar de lateral hacia medial, la vena retromandibular, la arteria carótida externa y en lo más superficial, nunca olvidar los nervios faciales, ¿ya? Los ramos terminales de nervio facial, ramos temporal, cigomático, oral, marginal de mandíbula y cervical. Ajá. Este es un esquema, lo mismo. Vamos a ver un esquema ya más tridimensional, cómo está este paquete de los músculos de estilios formando ya una vaina que divide los compartimentos preestilio y retroestilio y la demarcación de la proyección hacia la faringia de la glándula parótida con el contenido desde superficial a profundo, más profundo la carótida externa. Recordar siempre que la porción preestilia, la glándula parótida, de superficial a profundo el nervio facial, ¿ya? Con sus ramos, insistimos, temporal, ¿cierto? Orbitario, bucal, marginal de mandíbula y cervical. Luego tenemos la vena retromandibular, formando luego la yugular externa. Y en más profundo tenemos la arteria carótida externa, dando sus últimas colaterales, como es la arteria ramo auricular, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar en su profundidad. Recordar aquí en esta porción la arteria transversa a la cara como uno de los ramos de la arteria temporal superficial. Este es un esquema que podemos ver, un esquema tridimensional que nos trata de explicar cómo se distribuye el piso de boca. Podemos aquí tener el músculo miloioideo, ¿ya? Este músculo miloioideo, cómo va a dividir a la glándula submandibular una porción cervical y una porción oral, ¿ya? Que está en el espacio sublingual. ¿Ven? Cómo está aquí, pasando aquí, por ejemplo, la arteria facial de una porción cervical a una porción facial. Y también como tenemos la proyección de glándula submandibular con el ducto excretor de la glándula y la relación que tiene el nervio hipogloso más inferior con el nervio lingual en este sector.
Otra comunicación importante es la bola adiposa de Bichat o bola adiposa de la mejilla, que completa la región geniana y que tiene una proyección más superficial, obviamente, en la región infratemporal, de la región geniana hacia la región temporal junto con los músculos temporal y una región laterofaringea que rellena todo este espacio laterofaringeo o en la región infratemporal. ¿Qué importancia tiene esta bola adiposa? Bueno, está allí porque evita el roce de los músculos faciales y masticadores en el bebé cuando amamanta y en el adulto va a generar obviamente el cuerpo de la mejilla como tal. ¿Ya? Hoy por hoy existen unas cirugías que se extirpa esta porción geniana de la bola adiposa y la persona eh, se ve más delgada en su rostro. Bueno, finalmente vamos a hablar de la importancia de los espacios laterofaringeos o regiones profundas con la difusión de procesos infecciosos. ¿Qué importancia tiene esto? Pues bien, la difusión de infecciones dentales va a depender de la inserción de los músculos faciales y la relación que tienen con los espacios de cavidades profundas de cara. ¿Y esto depende de qué? De la inserción del músculo. Por ejemplo, cuando el músculo facial se inserta más apical, más hacia arriba que el origen de la infección, esta infección va a drenar su contenido hacia el espacio submucoso. ¿Ok? En caso de palatino, hacia el espacio submucoso de la región palatina. ¿Ok? Sin embargo, cuando esta infección se produce, perdón, cuando la inserción de músculo facial se ubica más coronal, más hacia arriba del ápice, podemos ver que esta infección va hacia un territorio subcutáneo, generando una infección y un acúmulo de bacterias en el espacio subcutáneo o llamado también espacio subcelular, ¿ya? Y generando este absceso que en el paciente se observa un aumento de volumen de nuestra cara. Ahora, ¿qué importancia tiene en la región laterofaringea, sobre todo a nivel del tercer molar, la mola del juicio? Miren la relación estrecha que tiene el tercer molar con el espacio laterofaringeo. Tenemos aquí la región pterigomandibular, limitada por el músculo pterygoideo medial y cara medial de la rama de la mandíbula. Y miren por favor la flecha, como la facilidad de que un proceso infeccioso vaya hacia la región prevertebral. ¿Por qué? Porque las bacterias son capaces de producir una proteólisis, o sea, degradar las proteínas que forman estas vainas y llegar a esta región. Y esta región tiene una comunicación directa con el mediastino medio y por ende produciendo una endocarditis bacteriana, lo que a algunos pacientes es fatal. Ujú. Anatómicamente estos espacios pueden ser drenados. Por ejemplo, aquí hay un esquema donde se está generando un drenaje. Aquí el drenaje del contenido purulento, miren por favor, de la región infratemporal. Y a su vez se dejan estos drenajes, ¿ya? Para que oxigenar la región, en este caso la región laterofaringea, ¿ya? Estos casos se ven, se hacen y esto se llama drenaje tipo Penrose, que son tubos, ¿ya? Algunas veces se ocupan unos guantes, pero son los tubos que lo que permiten es oxigenar, generar un ambiente aeróbico para que estas bacterias que son anaeróbicas, o sea, se multiplican sin oxígeno, puedan morir. ¿Ok? Por eso la importancia de la anatomía y de el por qué se producen estas infecciones, que pueden ser complicaciones en nuestro territorio. Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina y hemos presentado algunos tópicos muy generales sobre la faringe y su aplicación y comprensión para la práctica, digamos, la profesión odontológica para alumnos y también para alumnos de la ciencia de la salud. Por su atención, muchas gracias.